Bienvenidos de nuevo al programa Financiamiento para tu negocio. En este módulo abordaremos el tema de crédito o deuda tradicional, los métodos para amortizarla y las modalidades de la deuda para financiar proyectos emprendedores de alto riesgo. Comprar una casa por medio de una hipoteca, un coche a plazos o usar una tarjeta de crédito son formas de financiamiento a través de deuda. En cualquiera de los tres casos, tomamos un préstamo, también llamado crédito, y nos comprometemos a pagarlo en el futuro con intereses. Lo mismo ocurre cuando una empresa se financia con deuda. El emprendedor toma prestado dinero para su negocio y se compromete a pagarlo en un futuro con intereses. En la deuda intervienen dos partes: el acreedor, quien es el que presta la suma de dinero, y el deudor, quien toma la suma prestada y se obliga a pagarla, por lo general, más un interés. ¿Y qué necesito para obtener un crédito para mi negocio? Todo dependerá de la entidad financiera a la que acudas. Por lo general, uno de los requisitos es contar con una buena calificación en el buró de crédito, lo cual implica tener un buen historial de pago de los créditos que has obtenido con anterioridad. O sea que mi calificación en el buró de crédito dependerá de que también haya pagado mis créditos anteriores. Es correcto. Además, será una calificación que podrá consultarse por todas aquellas instituciones en las que solicites un crédito. Con esta calificación, ellos podrán verificar si eres o no un pagador cumplido. Otro de los principales requisitos para acceder a un crédito es contar con una garantía que asegure su pago. Esta garantía varía dependiendo del monto del préstamo solicitado, la capacidad de pago de la empresa y las condiciones pactadas entre quien otorga y recibe el préstamo. Entre las garantías más utilizadas se encuentran el obligado solidario, también llamado aval, la garantía prendaria y la garantía hipotecaria. El obligado solidario o aval se refiere a la persona que se obliga al pago de la deuda, en caso de que el deudor principal no la pague. Por su parte, la garantía prendaria conlleva que el medio para garantizar la deuda sea un bien mueble, por ejemplo, un automóvil, maquinaria o incluso joyas. Por último, la garantía hipotecaria implica que el pago de la deuda se garantice con un bien inmueble, como por ejemplo un local, casa o terreno. Al solicitar un crédito, usualmente el deudor y el acreedor acuerdan que el pago se haga en abonos. Cada uno de estos abonos se compone de capital e intereses. Por capital entendemos el monto otorgado en préstamo y por intereses nos referimos a los rendimientos cobrados por el otorgamiento del propio préstamo. En la práctica bancaria, a la acción de cancelar parte del préstamo con cada uno de los pagos se le conoce como amortización del crédito. Amortizar un crédito significa saldar una deuda a través de pagos periódicos en intervalos de tiempo iguales. Existen varios tipos de amortización de crédito y dependen principalmente de la forma en que se va disminuyendo el monto de capital del préstamo. En este módulo revisaremos la amortización de un pago único, la amortización gradual o de método francés y la amortización constante. Si la amortización se realiza en un pago único, la cantidad que debe devolverse puede calcularse con el valor futuro del capital que se recibe, utilizando la tasa de interés que habrá de pagarse. La fórmula que debe aplicarse es la siguiente. Por ejemplo, supongamos que solicitas un crédito de 500,000 pesos a una tasa de interés del 8%, que deberás pagar a través de un pago único en 3 años. Para calcular cuánto deberá pagarse, aplicamos la fórmula. De acuerdo al resultado, la cantidad a devolver al paso de 3 años asciende a 629,856 pesos. Esta cantidad incluye el monto del préstamo, es decir, el capital y sus respectivos intereses. Por lo que toca a la amortización gradual o de método francés, esta es la más utilizada en la práctica. Su característica es que los pagos son iguales y tienen la misma frecuencia. Para calcular dichos pagos para cierto número de periodos, utilizamos la siguiente fórmula. Imagina que solicitas un crédito por 150,000 pesos a una tasa de 16% anual a pagarse en un plazo de 2 años de manera mensual. Con esto, el número de periodos de pago es de 24, pues se trata de 12 pagos mensuales durante 2 años. Ahora pues utilicemos la fórmula para conocer el monto de los pagos. De acuerdo al resultado de la fórmula, cada uno de los pagos mensuales a realizar durante los 2 años del crédito ascenderá a la cantidad de 6,784 pesos. En el caso de la amortización constante, como su nombre lo indica, el pago del capital del préstamo es constante en cada uno de los periodos del pago, mientras que los intereses disminuyen conforme van avanzando estos periodos.
En este sentido, siempre se abonará la misma cantidad a capital, aunque los montos de pago sean diferentes. A fin de calcular la cantidad abonada a capital, se utiliza la siguiente fórmula. Una vez que tenemos la cantidad que se abonará a capital de manera constante y periódica, podemos calcular los pagos del crédito con la siguiente fórmula. Veamos un ejemplo. Supongamos que quieres remodelar tu negocio y solicitas un préstamo por 250,000 pesos a una tasa de interés del 8% anual, para que el capital se vaya abonando anualmente en 5 años mediante pagos de amortización constante. Para saber cuánto pagarás durante los 5 años, primero calculamos la cantidad que se abonará a capital año con año. En este caso, la cantidad corresponde a 50,000 pesos. Una vez que conocemos la cantidad abonada a capital, es decir, la cantidad de amortización constante, ahora podemos calcular los montos de pago durante los próximos 5 años del crédito. Para calcular el primer pago, consideramos el capital inicial y aplicamos la fórmula. El primer pago anual corresponde a 72,500 pesos, de los cuales 50,000 pesos se abonaron a capital. Para calcular los pagos siguientes, calculamos primero el capital que está pendiente de pago. Esto lo hacemos restando del monto inicial del préstamo lo que hemos abonado a capital. En este sentido, el segundo pago lo calcularíamos, considerando el capital pendiente de pago que asciende a 200,000 pesos. Ahora apliquemos la fórmula para calcular el segundo pago. El segundo pago corresponde a 68,000 pesos. Como puedes observar, en ambos pagos, el pago del capital del préstamo es constante en cada periodo de pago, mientras que los intereses disminuyen conforme avanzan dichos periodos, de ahí que los montos de los pagos 1 y 2 sean diferentes. En nuestro ejemplo quedaría calcular los pagos 3, 4 y 5 restantes, y para ello deben seguirse los mismos pasos que seguimos para los pagos 1 y 2. La mejor manera de visualizar la amortización de un crédito, sea con el método gradual o constante, es a través de una tabla de amortizaciones. Imagina que obtuviste un crédito de 100,000 pesos para tu negocio, a una tasa de interés anual del 15% a pagarse mensualmente durante 4 años, es decir, 48 meses. Como podemos apreciar en la tabla 1 de amortizaciones, en la primera columna se indican los periodos de pago. En la segunda columna se observan los saldos iniciales a pagar en cada uno de los periodos. En la tercera columna se señalan los montos de amortización, es decir, el capital a pagar en cada uno de los periodos. En la cuarta columna se muestran los intereses a pagar en estos periodos. En la quinta columna se aprecian los montos totales a pagar, que resultan de la suma de la amortización y el interés. Y finalmente, en la sexta columna, se indican los saldos finales a pagar correspondientes a cada uno de los periodos de pago. Es de notar que en la quinta columna de la tabla los montos de pago son iguales, lo que indica que en esta tabla 1 se adoptó el método de amortización gradual. Ahora mostramos la tabla 2 de amortizaciones, elaborada bajo el método de amortización constante. Como podemos apreciar en la columna 3, los montos de pago de capital son iguales. Ahora mostramos la tabla 2 de amortizaciones, elaborada bajo el método de amortización constante. Como podemos apreciar en la columna 3, los montos de pago de capital son iguales. Cuando se tiene un crédito, es posible pagarlo por adelantado a través de aportaciones a capital y cancelar parte de la deuda. Esto se traduce en un beneficio económico, pues se termina pagando menos. Cuando se paga parcialmente un crédito por adelantado, se tienen dos opciones: reducir el monto de los pagos del crédito y reducir el plazo del crédito. ¿Y cuál de estas opciones es mejor? Las dos opciones son buenas, dependiendo de la circunstancia en la que te encuentres. Cuando eliges aportar capital para reducir el monto de los pagos del crédito, consigues tener un monto de pago menor durante el resto del periodo del préstamo, con el beneficio de poder afrontar los pagos que restan de una manera más cómoda. Sin embargo, el número de pagos queda igual. En este sentido, si tu crédito es a 48 meses, tendrás que seguir pagando durante esos 48 meses. Por otro lado, si decides aportar capital para reducir el plazo, acabarás de pagar el crédito antes, realizarás menos pagos en total y reducirás el pago de intereses, aunque los pagos seguirán siendo del mismo importe. Así las cosas. Respondiendo a tu pregunta de qué conviene más entre aportar capital para reducir el monto de los pagos o para reducir el plazo del crédito, te informo que mientras más rápido pagues tu crédito, menor la cantidad de intereses que estarás pagando. De ahí que la recomendación sea reducir el plazo del crédito.
Para tener más claridad sobre los efectos del pago parcial del crédito por anticipado a través de aportaciones a capital, volvamos a nuestro ejemplo de tabla de amortizaciones, calculada bajo el método de amortización gradual. Supongamos que en el mes siguiente al que comenzaste a pagar tu crédito, tienes un ingreso extra por 10,000 pesos y quieres pagar esa cantidad por adelantado y la aportas a capital. Como lo comentamos anteriormente, tienes dos opciones. La primera opción consiste en aportar a capital para reducir los montos mensuales de pago. Esto significa continuar pagando una cantidad mensual menor durante los 4 años de plazo. Los pagos mensuales pasarían de 2.783 a 2.495.90 pesos y el total a pagar pasaría de 133.587 a 130.378 pesos, con lo que se ahorrarían 3.209 pesos. La segunda opción implica aportar a capital para reducir el plazo. En este caso se mantendría el mismo pago mensual, pero durante menos meses. En vez de pagarse 48 meses, únicamente se pagarían 42 meses, y el total a pagar pasaría de 133.587 a 126.444.52 pesos, con lo que se ahorrarían 7.142.48 pesos. Como podemos observar en nuestro ejemplo, desde una perspectiva económica, conviene más aportar a capital para reducir el plazo que hacerlo para reducir los montos mensuales de pago, pues se ahorra más. Una vez que hemos comprendido cómo funciona el financiamiento tradicional a través de crédito o deuda, ahora enfoquémonos en la deuda utilizada para financiar proyectos emprendedores de alto riesgo. Este tipo de deuda es de 3 tipos: deuda de riesgo, deuda mezanín y arrendamiento financiero. Por lo que toca a la deuda de riesgo, esta usualmente se refiere al financiamiento destinado a soportar el crecimiento de la empresa o la adquisición de activos fijos. Y es por lo general preferente o senior, lo que implica que en caso de que la empresa financiada se liquide, esta deuda preferente deba pagarse con prelación a cualquier otro tipo de deuda. Al igual que la deuda tradicional, la deuda de riesgo implica una obligación de pago más un interés, en este caso superior al interés bancario, y puede estar o no garantizada por las propias acciones de la empresa deudora, por los activos adquiridos con la deuda otorgada o con los otros activos de la empresa. Por su parte, la deuda mezanín se refiere al financiamiento otorgado a través de deuda subordinada a otra deuda con mayor preferencia. En este sentido, el pago de la deuda mezanín tiene menor prelación que el de la deuda preferente o senior, en caso de presentarse un escenario de bancarrota o liquidación de la empresa financiada. A diferencia de la deuda tradicional, que por lo general requiere de garantías superiores al monto financiado, la garantía requerida en el financiamiento mezanín es muy baja o inexistente, pudiendo ésta consistir en los flujos de efectivo de la empresa financiada. Por lo que hace a los intereses cobrados en la deuda mezanín, estos suelen ser superiores a aquellos correspondientes a la deuda tradicional. Asimismo, el periodo de pago de la deuda mezanín oscila entre 6 y 8 años, equiparándose al periodo de financiamiento del capital de riesgo. En la práctica, tanto la deuda de riesgo como la deuda mezanín usualmente se otorgan a través de notas convertibles. ¿Y qué son estas notas convertibles? También conocidas como capital de deuda, las notas convertibles son préstamos que otorgan a quien los efectúa, es decir, al acreedor, el derecho a convertir la deuda que amparan en acciones de la empresa financiada en caso de que dicha deuda no sea pagada en su totalidad en el plazo pactado. ¿Y qué implica que el acreedor convierta la deuda en acciones de la empresa financiada? Por un lado, el acreedor se protege en caso de que la deuda no le sea pagada, pues al menos se queda con las acciones amparadas por la nota convertible. Por otro lado, el acreedor puede participar en el éxito de la empresa si a ésta le va bien, y obtener un retorno mayor a los intereses que hubiere obtenido mediante el cobro de la deuda. Por último, en lo que corresponde al arrendamiento financiero, este se utiliza para financiar el uso de activos o bienes de trabajo que por su costo no pueden ser adquiridos directamente por la empresa. En este sentido, el arrendamiento financiero implica que una entidad financiera llamada arrendadora adquiera los activos requeridos por la empresa, la cual arrienda dichos activos a cambio de pagos periódicos en favor de la arrendadora. Al término del periodo de financiamiento, la empresa tiene la opción de continuar con el arrendamiento, comprar los activos o dar por terminada la operación de arrendamiento.
¿Me podrías, por favor, dar un ejemplo? Imagina que tu empresa es una clínica que requiere una máquina para realizar tomografía, la cual es muy costosa. Acudes a la entidad financiera arrendadora y le pides que compre la máquina que tu clínica necesita. La arrendadora la compra y le permite a la clínica usarla, a cambio de pagos mensuales durante los próximos 10 años. Al término de estos 10 años, la clínica opta por adquirir la máquina, pagando un precio menor, pues la máquina ya es usada. Si deseas conocer más sobre los temas tratados en este módulo, te sugerimos consultar los contenidos escritos cargados en nuestra plataforma. Con estos contenidos concluimos los módulos audiovisuales del programa Financiamiento para tu negocio. Esperamos que te hayan gustado. Mucho éxito y hasta pronto.